Vamos entonces a iniciar con la sesión. Entonces ya les voy a compartir aquí nuestra pantalla para que vean lo que vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo de armaduras y la armadura la vamos a solucionar por el programa SAP 2000 para que nos empecemos a familiarizar con él. Sin embargo, ustedes la van a hacer a mano y vamos a comparar los resultados que obtenemos de manera manual con los de mi SAP, los del programita de elementos finitos para análisis de estructuras. ¿Listo? Vamos a empezar a relacionar porque vamos a darle un uso para un laboratorio que pretendo que ustedes realicen y que podamos comprobar de manera manual con SAP y con lo que nos va a dar entonces en la máquina. Antes de que se me olvide, este sábado tampoco tenemos clase. Voy a terminar de grabar los laboratorios. Esperemos que ya con este grabe todos y poder iniciar a verlos y a plantearles o que ustedes me empiecen a presentar el informe la siguiente semana, a partir de la siguiente semana. Nosotros tenemos parcial dentro de 8 días, ¿cierto? ¿Me confirman? Creo que sí, profe, pero déjeme ya reviso el cuaderno. Profe, quedamos parcial 29 de septiembre y 20 de octubre, o sea que sí es la otra semana. Listo, perfecto. Entonces el parcial va a ser de esfuerzos térmicos y esfuerzos sobre secciones inclinadas. ¿Listo? Vamos a hacer hoy, explicar este tema, hacer un ejercicio. La siguiente sesión seguramente les voy a dejar unos ejercicios para que resuelvan y resolvemos dudas de cara al parcial. Y el sábado no tenemos clase. ¿Listo? El lunes de 6 a 8 hay una tutoría para el que quiera asistir. ¿Listo? De lo que ustedes estuvieron el fin de semana, las dudas que se puedan resolver o que tengan, el lunes de 6 a 8 estará la tutoría para que ustedes asistan y puedan resolver esas dudas. Entonces, ahorita yo les envío con Jair el link, es por Limit, para poder solucionar las dudas que tengan de cara al parcial. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de esfuerzos sobre secciones inclinadas, nos vamos a referir a aquellos elementos en los cuales, por X o Y razón, hemos definido por X o Y razón se necesitó generar una junta, por ejemplo, siendo cuente caso de un ejemplo que tenemos en la ingeniería civil, puede ser una viguita a la cual nosotros no pudimos fundir completamente. Por ejemplo, voy a aquí a tratar de dibujarla, un elemento estructural, por ejemplo, una viguita, por X o Y razón no se alcanzó a fundir completamente. Entonces, esa viguita le colocamos nuestro refuercito. Y por ejemplo, se acabó la jornada laboral o se acabó el concreto. Entonces nosotros dejamos así nuestra sección transversal. Posteriormente, al siguiente día, cuando ya recibimos el concreto, cuando llegan todos los trabajadores, pues fundimos la otra parte del elemento estructural. Perdón, del elemento estructural y quedó entonces nuestro elemento viga ya definido completamente, ¿cierto? Con nuestras varillitas. Con nuestras varillitas y demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí se nos ha generado una junta. Aquí sobre la junta, entonces vamos a tener esfuerzos diferentes a como si tuviéramos aplicado nuestra fuerza, por ejemplo, de carga-tensión sobre toda la sección transversal. Este punto va a ser el de interés para la clase del día de hoy, donde tengamos juntas o uniones de varios elementos o elementos pegados. Ahí los esfuerzos no van a ser iguales, porque va a depender del ángulo de inclinación que yo tenga con respecto a la horizontal.
¿Listo? Aquí entonces seguramente se me desprenderá una fuerza normal, que es perpendicular a ese plano de acción, y que dependiendo de ese ángulo que yo tenga con respecto a la horizontal, pues voy a ver representados los efectos en cuanto a esfuerzos normales y a esfuerzos cortantes se refiere. ¿Listo? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a hablar de esfuerzos inclinados. Nosotros decimos que hasta el momento solo hemos considerado fuerzas o perpendiculares o paralelas a la sección transversal. Esta será la primera vez que consideremos otro tipo de esfuerzos que se generan en nuestras secciones de estudio. Y como dijimos anteriormente, este puede ser un ejemplo que seguramente relacionaremos con la ingeniería civil. Ahora lo que vamos a ver es la representación gráfica de cómo se da un esfuerzo normal y cómo se daría mi esfuerzo sobre la sección inclinada. Esto es lo que estamos ya acostumbrados a ver. Segmentos que se encuentran perpendiculares a la horizontal, fuerzas que están aplicadas de manera perpendicular sobre la misma. Sí. Cuando esto se presenta, que mi estado de esfuerzos es perpendicular, que no tiene inclinación alguna, pues yo sobre estas barras solo veo que hay compresión o tensión. Solo existen estos dos efectos. Sin embargo, al momento de inclinar la sección o de generar un punto de corte, una sección inclinada, ahí ya no voy a tener solo esfuerzos normales de tensión o compresión, dependiendo la, la aplicación de la fuerza sobre la sección transversal. Ahí ya no voy a haber representado este estado de esfuerzos distribuido uniformemente sobre mi sección transversal, ¿cierto? Más bien lo que yo voy a ver es algo de este tipo, donde mi es plano inclinado PQ, ¿sí? La distribución de esfuerzos se va a manejar entonces de manera uniforme, pero con una sección transversal inclinada. Esta área que yo estoy viendo acá, colocando aquí en rojo, no es la misma área de la sección transversal que tengo acá. Es diferente. Por lo tanto, la fuerza que se va a generar sobre esa sección inclinada, si yo la quiero relacionar a un esfuerzo normal, tiene que ser una fuerza que esté aplicada de manera perpendicular a esa superficie de corte. Es decir, mi fuerza va a estar aquí aplicada a un ángulo de 90 grados, ¿cierto? A un ángulo de 90 grados. Y bueno, ya no la voy a llamar P para no confundirme con la nomenclatura que estoy teniendo de mi fuerza axial, sino llamemos a esto más bien N, haciendo alusión a la fuerza normal. A la fuerza normal sobre la sección inclinada. Profe, qué pena, una preguntita. Sí. ¿En qué caso podría ocurrir algo así como para imaginárnoslo y tal vez para absorber más rápido el concepto que usted nos está dando? ¿En qué caso? No me quedó claro el caso de la viga. ¿No lo escucho? Acabé de decir que aquí en una viguita, por ejemplo, cuando yo hacía una fundida que no era el mismo día, no fundía monolítico el elemento, se iba a generar una junta entre mi concreto antiguo y mi concreto nuevo, que era un ejemplo que yo daba en la ingeniería civil. Este Ah, puede qué ser pena, un no, ejemplo. profe, es que en ese momento mi internet se me cortó y no le escuché esa parte. Qué pena. Ah, ok. Listo, ese sería un ejemplo, digamos, no típico porque no siempre ocurre, pero un ejemplo del cual podemos nosotros asociar estos esfuerzos, sobre todo en lo que hace referencia a la ingeniería civil. Y ahorita vamos a ver un mecanismo de falla en el cual podemos identificar que nuestro elemento está fallando por cortante en función del ángulo de inclinación y otro concepto y una grafiquita que vamos a ver.
pero este sería como un ejemplo para conceptualizar o para imaginarnos, como dice usted, cómo podría ser este tema que estamos viendo. Entonces, esta normal, pues nosotros sabemos que la normal es una fuerza que está perpendicular al plano de acción, por eso la llamamos N. Está relacionada entonces con mi carga P. Y aquí, por descomposición, también tendré una fuerza cortante. Entonces, cuando tenga un plano inclinado en mi sección transversal, yo voy a tener tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer entonces alusión yo. Y ya voy a ver entonces no una distribución totalmente uniforme, como la estaba viendo aquí en mi diapositiva anterior, ¿cierto? Acá. No va a haber una distribución que dependerá del ángulo de inclinación y del área proyectada. Esta área de mi plano PQ, que es la que estoy viendo acá. ¿Cierto? Entonces, para entender mejor esto, nosotros podemos generar una descomposición de mi carga P en la normal y en V. Entonces generaríamos una triada de fuerzas en función de ese ángulo de inclinación. Lo que estamos viendo acá es simplemente una representación trigonométrica de la triada de fuerzas que se está generando producto del plano de inclinación PQ. Quiere decir que en este caso P hace las veces de lo que fuera mi hipotenusa, V hace las veces de lo que sería mi cateto opuesto, ¿sí? Y N hace las veces de lo que sería mi cateto adyacente. Si esto es así, por descomposición de las fuerzas, yo puedo determinar V a cuánto es y mi fuerza normal a cuánto equivale. ¿En función de qué? De la magnitud de la carga, en este caso tensión, que se está generando sobre mi sección transversal. ¿Cómo puedo determinar eso? Yo voy a decir que el seno de mi ángulo θ es igual a mi opuesto sobre mi hipotenusa. Es decir, que mi hipotenusa multiplicado el seno del ángulo es igual a mi opuesto. Y si yo lo traslado a estas fuerzas, esta triada de fuerzas que estoy viendo acá, H sería mi fuerza, mi carga axial, multiplicada el seno del ángulo θ, va a ser igual a mi cateto opuesto. Y mi cateto opuesto es mi fuerza cortante, ¿cierto? Ahora, si yo quiero ver, voy a ponerlo, si yo quisiera ver entonces, ahora otra relación, la otra relación que tengo es que el coseno del ángulo es igual a mi cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, mi hipotenusa por el coseno de θ va a ser igual al adyacente. El adyacente en este caso es mi carga, mi fuerza normal, que va a ser igual entonces a la hipotenusa, que es mi carga axial, multiplicado el coseno del ángulo θ. Estas dos relaciones me van a mí a servir para poder determinar el esfuerzo sobre la sección inclinada normal y el cortante sobre la sección inclinada. ¿Por qué? Porque van a estar en función de esa descomposición de fuerzas que se realiza a partir de la carga axial P. ¿Qué debo tener en cuenta? La nomenclatura, aunque aquí no lo vemos muy bien, esta nomenclatura θ. θ hará referencia al esfuerzo sobre la sección inclinada. ¿Listo? θ hará referencia a mi esfuerzo sobre la sección inclinada. ¿Para qué? Para diferenciar del esfuerzo por sí solo, que será mi esfuerzo normal. Ese es mi esfuerzo sigma, mi esfuerzo normal. Y cuando yo tenga sigma de θ,
Hará referencia al esfuerzo sobre la sección inclinada. Esa va a ser la diferencia en nomenclatura que nosotros le vamos a dar. Por demás es lo mismo. Fuerza sobre área, fuerza sobre área. Fuerza normal, fuerza cortante. Pero el área va a cambiar también. Si nosotros nos damos cuenta, esta área no es esta misma que tenemos nosotros acá. Es diferente. ¿Cierto? Esta área no es la misma área que tenemos nosotros acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es otra vez utilizar la trigonometría para encontrar entonces mi sección transversal allí. Debo decir que mi área 1, que es esta, va a estar en función del cateto adyacente, que es el área A. Esta área es el área que yo veo acá representada, donde está mi esfuerzo normal. Y esta área SO1 es esta que yo estoy viendo acá representada, que es el área inclinada. ¿Listo? Entonces aquí, área de la sección transversal. Y A sub 1, el área inclinada. ¿Listo? Esas entonces van a ser las dos diferencias que vamos a tener aquí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, a partir de ese ángulo de inclinación θ, establecer cuánto es A sub A. Entonces, yo sé que el coseno de mi ángulo θ va a ser igual al adyacente, ¿cierto? En este caso, va a ser mi área A, que es este cateto que estoy viendo acá, sobre la hipotenusa, que es mi área A sub 1. Y aquí es donde se desprende entonces esta fórmula. Nuevamente a partir de una relación trigonométrica, ¿cierto? Entonces todo lo que estoy planteando acá, lo puedo plantear fácilmente a partir de la composición de mi fuerza y a partir de las componentes rectangulares de un triángulo, ¿sí? Obviamente se hace necesario encontrar esa área sobre la sección inclinada, porque esa área es la que me va a determinar a mí la magnitud del esfuerzo, o en función del área, como estamos viendo acá, ya que no tengo un área totalmente perpendicular a la línea horizontal o a mi plano, a mi plano en el cual se encuentra apoyado el elemento, sino que estará inclinado dependiendo, en este caso, de mi plano PQ. ¿Listo? Algo que vamos a utilizar nosotros como convención de signos es lo siguiente. Como convención de signos vamos a tomar la siguiente forma. Cuando los esfuerzos normales son de tensión, serán positivos. Nada nuevo acá. Es lo mismo que venimos trabajando hasta el momento. Y cuando son en compresión, serán negativos. Lo mismo. De la misma manera como estamos viendo acá nuestros esfuerzos normales. ¿Listo? ¿Listo? Los esfuerzos cortantes, vamos a llevar entonces la siguiente nomenclatura. ¿De qué va a depender? De cómo haga rotar mi elemento. Entonces, supongamos que este punto está fijo y mi esfuerzo cortante hace esto. Está generando una rotación, ¿cierto? En sentido contrario a las manecillas de reloj. En este caso vamos a decir que mi cortante, tau, es un tau positivo. El otro caso se hará si mi esfuerzo cortante va a estar actuando en sentido contrario. ¿En sentido contrario qué pasaría? En sentido contrario, yo lo que voy a obtener es una rotación de la siguiente forma.
en sentido de las manecillas del reloj. Y esto lo vamos a denotar con un signo negativo. ¿Listo? Esa va a ser la convención de signos que vamos a tomar nosotros cuando se refiere a mis esfuerzos cortantes y mis esfuerzos normales sobre las secciones inclinadas. Que es como la misma convención que trabajamos en estática cuando hablábamos de los momentos. Momento positivo, giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, y momento negativo, momento que genera rotación en sentido de las manecillas del reloj, para que lo tengamos en cuenta. ¿Puedo volver a explicar ese pedacito? Es que no lo entendí. ¿Por qué en este caso está rotando en el sentido de las manecillas del reloj? Porque aquí esta fuerza genera una rotación así. Mi elemento va a generar una rotación. Entonces, el elemento siempre va a rotar en el sentido contrario hacia donde va atado, hacia donde va, perdón, ay, se me fue el nombre de esta letra. Bueno, ay, madre, se me fue el berraco nombre. Bueno, de la letra que usted tiene ahí, profe, que se me fue el nombre en este momento. ¿De cuál letra esta? ¿De Tao? Sí, de esa que acabo de señalar. Tao. Sí, ve. Sí, o sea, el elemento siempre va a rotar en el sentido contrario hacia donde va esa fuerza. Es que es lo que no le entendí, profe, qué pena. No, es que, mire, aquí en este caso estamos viendo un esfuerzo cortante positivo. ¿Por qué razón? Porque si yo hago la rotación con respecto a esta fuerza, estoy generando una rotación en sentido contrario de mis manecillas de reloj. Sí, ¿Cierto? señor. Eso es un momento positivo Positivo. y que para la convención de signos nos dirá que es un tau sub teta positivo. ¿Cuál es el otro ejemplo? Que nosotros tengamos una fuerza cortante en sentido contrario. En ese caso, la rotación, ¿cómo va a ser? En este sentido, Ah, ¿cierto? ese sería el sentido de las manecillas del reloj. Ahí Sería está en rotar, sentido de sí, las ya lo manecillas entendí. del reloj y sería un esfuerzo cortante negativo. ¿Listo? Esa es la Ah, convención listo. como el momento que vamos a utilizar nosotros acá cuando se refiere al esfuerzo cortante. El esfuerzo normal se lleva la misma nomenclatura, la misma convención de signos. Positivo en tensión y negativo en compresión. ¿Listo? Ah, listo. Qué pena interrumpirlo, profe. Muchas gracias. No, pero que... Listo. Entonces, entendiendo esto, por eso es que vemos aquí el esfuerzo cortante que es negativo, porque esta fuerza cortante con respecto a mi punto va a generar una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que el esfuerzo es negativo y por eso vemos aquí el signo que se antepone a mi fórmula como un valor negativo. Esa es la razón por la cual este esfuerzo cortante es negativo acá. ¿Listo? Ahora hablemos acá. Un segundito. Ahora vemos acá las formulitas que están derivadas a partir de la descomposición que vimos anteriormente, donde B es mi fuerza normal y V será entonces mi fuerza cortante, y una más de determinar entonces los esfuerzos. Esfuerzos sobre secciones inclinadas. ¿Sí? Aquí falta nuestra teta y aquí faltará nuestra teta. Para tener diferencia a los esfuerzos normales y esfuerzos cortantes que hemos visto hasta el momento. A uno el área de la sección inclinada, y ya vimos de dónde se deduce esta fórmula y de dónde se deducían estas dos de la parte superior, que van a estar en función básicamente de aplicar nuestra trigonometría, aplicar entonces lo que sabemos o la representación que nosotros le podemos dar para un triángulo rectángulo a partir de un ángulo en función de mi hipotenusa y los catetos. Mi esfuerzo normal sobre la sección inclinada es la fuerza normal sobre el área sub 1. Si yo reemplazo n por la fuerza coseno de teta, lo que voy a obtener es, y A sub 1
por A sobre coseno de teta, lo que obtengo es que mi fuerza sobre mi área por el coseno cuadrado de teta es igual a mi esfuerzo normal sobre la superficie inclinada. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar acá? Si yo me doy cuenta, P sobre A es lo mismo que mi esfuerzo normal. Es lo mismo. Ahora veamos acá nuestro esfuerzo cortante. Nuestro esfuerzo cortante es V, que V lo encontramos a partir de esa tríada de fuerzas que se conformaron a partir de nuestra carga de tensión P sobre la sub 0, que es este valor que tenemos acá. Y al reemplazarlo nos da menos P sobre A por el seno de teta coseno de teta. Y nuevamente aparece entonces aquí nuestro seno, perdón, nuestro esfuerzo normal, que es fuerza sobre área. Quiere decir que nosotros podemos representar entonces los esfuerzos cortantes y esfuerzos normales sobre secciones inclinadas, como lo estamos viendo en pantalla, o a partir de esta relación trigonométrica. Si yo reemplazo esta relación trigonométrica en las fórmulas de esfuerzo normal sobre sección inclinada, voy a decir que el esfuerzo normal va a depender de mi esfuerzo normal en una superficie sin inclinación, multiplicado el coseno cuadrado de teta, que por esta relación entonces será 1/2 de 1 más coseno de 2 teta, es decir, esfuerzo normal dividido en 2 por 1 más mi coseno de 2 veces teta. Y la fórmula de mi esfuerzo cortante sobre la sección inclinada, tau sub teta, va a ser igual a menos mi esfuerzo normal, que multiplica, si yo reemplazo el seno por el coseno por 1/2, va a ser menos el esfuerzo normal medios por el seno de 2 veces mi ángulo teta. Y estas son las formulitas que yo podré utilizar. Bueno, no las únicas, también puedo utilizar estas. Puedo decir también que mi esfuerzo sobre una sección inclinada va a ser igual entonces a mi esfuerzo normal por el coseno cuadrado de teta. O que mi esfuerzo cortante sobre una sección inclinada va a ser igual a menos mi esfuerzo normal, ¿cierto? Por el seno de teta por el coseno de teta. Esta y esta serán entonces las 4 fórmulas, o las 4 fórmulas con las que yo puedo representar mi esfuerzo normal sobre sección inclinada o mi esfuerzo cortante sobre la misma. Estas son las fórmulas que yo voy a aplicar. Ahora, cuando hablemos del estado de esfuerzos, es importante que tengamos claro esta gráfica. Esta gráfica que estamos viendo acá. ¿Por qué? Esta gráfica, esta línea que estoy señalando, que está en la diapositiva azul, estoy pasándole una línea amarilla, es la gráfica de mi esfuerzo normal. Y la gráfica que yo veo en azul es la gráfica de mi esfuerzo cortante. ¿Qué va a pasar con estos dos? Vamos a relacionar aquí dos puntos supremamente interesantes. Cuando el ángulo de inclinación es 0, para mi gráfica azul, ¿cierto? ¿Qué valor de esfuerzo tengo? Cuando teta es igual a 0, mi esfuerzo normal es el máximo. Fíjense ustedes. Pero ¿qué pasa con la gráfica de mi esfuerzo cortante? Mi tau es igual a 0. ¿Listo? Cuando no tengo inclinación sobre una superficie inclinada. Otro punto interesante
es este que estamos viendo acá. Cuando mi ángulo θ es igual a 45 grados, ¿qué va a pasar? Mi esfuerzo normal es la mitad, miren. Mi esfuerzo es la mitad. Estoy haciendo referencia a los esfuerzos sobre secciones inclinadas. Y mi esfuerzo cortante es el máximo. Si yo me doy cuenta acá, es el valor más alto que adquiere esta gráfica, ¿cierto? En este punto. Pero algo que voy a poder también encontrar es que mi esfuerzo cortante y mi esfuerzo normal van a ser iguales a un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Eso se dará entonces cuando el ángulo de inclinación de la sección inclinada de la sección es 45 grados. Y es un punto supremamente importante porque basado en esto podremos nosotros determinar una posible falla que tengamos en un estado uniaxial de esfuerzos. Si mi elemento está fallando de esta forma y yo llego y hago una medición y aproximadamente este ángulo θ se da 45 grados, yo digo que la falla se presenta por cortante. ¿Y por qué razón? Porque allí, a 45 grados, es donde tengo el esfuerzo máximo. ¿Listo? Y seguramente la capacidad de absorber o de poder generar una resistencia a los esfuerzos cortantes de ese material se ve mermada porque se sobrepasó la capacidad admisible del mismo. Y allí entonces en este punto tendré una falla para un estado uniaxial por cortante. ¿Listo? Cuando nos hablamos de estado de esfuerzos, lo vamos a representar de esta manera. Nos dicen, determíneme el estado de esfuerzos en A cuando θ es igual a 0 y en B cuando θ es igual a 45 grados. Yo lo que quisiera ver o lo que se espera que uno pueda llegar a representar es algo como este tipo. Este sería el estado de esfuerzos cuando el ángulo de inclinación es igual a 0. Y este que estamos viendo aquí en C es el estado de esfuerzos cuando mi ángulo de inclinación es a 45 grados. Donde vemos que el esfuerzo normal es la mitad del esfuerzo normal, ¿cierto? Y para el caso de estudio que está en tensión, pues sale la fuerza de nuestra sección. Si esto estuviera en compresión, si mi fuerza axial estuviera en compresión, lo que yo tengo acá no sería una fuerza saliendo, sino una fuerza entrando. Y eso representa o que se encuentra en tensión o que se encuentra en compresión mi punto B o mi estado del elemento estructural. ¿Listo? Y aquí como nos damos cuenta, por el ángulo de inclinación se va a presentar el esfuerzo máximo. ¿Que a qué es igual el esfuerzo máximo? Al esfuerzo normal dividido en 2. Mi esfuerzo normal y mi esfuerzo cortante a 45 grados tienen la misma magnitud. ¿Listo? Esto es la manera como vamos a dibujar nosotros el estado de esfuerzos en diferentes puntos de, por ejemplo, esa barra o esa sección prismática. Ahora, para que nos quede más clara esta teoría, lo que vamos a hacer nosotros es un pequeño ejemplo para poder encontrar a partir de la fuerza interna en un elemento de una armadura, tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos cortantes y comprobar si lo que hemos hablado a partir de las gráficas y a partir de esa teoría se da o en función de los ángulos de inclinación que tenemos para este problema. ¿Listo? Entonces vamos a leer el ejemplo número 1 que vamos a hacer nosotros acá. Mi ejemplo número 1, entonces dice, la cuerda inferior, un segundito, mi cuerda inferior AB es una armadura pequeña ABC.
la cuerda inferior AB de una armadura pequeña ABC, como dice aquí, consulte la figura, nuevamente un ejemplo tomado del libro guía para este curso, el libro de GIR, el ejemplo es el 2.6.9, y nos están preguntando lo siguiente. Entonces, esa viga que tenemos AB está fabricada con un perfil de acero, de patín ancho tipo W28, W8 por 28. El área de su sección transversal es 8.25 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Y cada una de las tres cargas aplicadas corresponde a 45K. Como vemos acá, esos 45K son 45 kips. ¿Qué es eso de 45 kips? $45 kilopascales, ¿no, profe? Pero es una carga. Kilopascales. Uy, perdón. ¿Kilo Kilo qué? PSI. Kilo PSI. Kilo, pues sí. Profe, no No, son, bueno, no sé, libras, sí, kilolibras. kilolibras. Sí, señor. Ok. Kilolibras. Recordemos que esto es fuerza. Kilolibras. ¿Listo? Primero, encuentre la fuerza en el elemento NAB. Es decir, ¿qué es lo que debemos buscar nosotros para este elemento? ¿Cuál es la fuerza interna? ¿Cuál es la fuerza interna? Si es de tensión o es de compresión. ¿Cuál es esa fuerza interna, cierto? Luego, determine los esfuerzos normal y cortante que actúan sobre todas las caras de los elementos de esfuerzo ubicados en el alma del elemento AB y orientados a un ángulo θ de 0 grados, 30 grados y un ángulo de 45. En cada caso, muestre los esfuerzos en un diagrama de un elemento propiamente orientado. Cuando hablan aquí de este diagrama, ¿cierto? De un elemento propiamente orientado, aquí hacen referencia. Aquí nosotros presentemos algo de este tipo. Algo así o algo así. ¿Listo? Eso es a lo que hacen referencia. Y eso es lo que nosotros vamos a representar para poder dar la solución a este problema. Pero primero, ¿cuál es mi fuerza interna? ¿Cómo podré encontrar entonces yo ese valor de la fuerza interna? ¿Cómo lo podré encontrar? ¿Qué creen ustedes? Pues vamos a ir aquí repasando de una vez. ¿Cómo encontramos esas fuerzas internas? ¿Qué método podemos utilizar nosotros para encontrar la fuerza interna en esa armadura? ¿Nodos? El método de los nodos, por ejemplo. Entonces, por favor, encuentren la fuerza en el elemento AB para esa armadura, que es lo primero que debemos encontrar nosotros. Encuéntrenla de manera manual y me dicen a cuánto es igual ese valor. Profe, ¿está hablando? Porque no se le escucha. No, no, no. Les pedí que por favor encontraran la fuerza interna del elemento AB. Entonces, encuéntrenla Ah, qué pena. por algún método.
Y cuando tengan el valor me avisan y continuamos con el ejercicio. Ok, perfecto.
Bueno, ¿cómo nos fue con esa fuerza interna? ¿Ya la pudimos encontrar? No, profe, todavía no. Bueno, me avisa cuando la tengan. Pasamos a alguien para que la encuentre. Profe, Sí, señor. tengo una pregunta. Pues yo hallé a X, a Y y BY, pero no sé si me quedaron bien. ¿Cuánto le dio? A X 90, a Y 105 y BY menos 15. No, hay algo raro. Vale, profe. Porque este P es 45. Entonces estos dos, AY y BY, deberían ser iguales a 45. Todos los P son 45, ¿sí o no? Sí, señor. Pero al hacer sumatorias de fuerzas en X tengo que AX menos P. Eh, Sí, AX menos P y también me tocaría restarle el otro menos P, que sería ajá, 45. Listo, profe, sí, creo que ya sé dónde la embarré. listo. Bueno, entonces, venga, preguntamos a ver. Jonathan, ¿cuánto le dio las reacciones? Jonathan Fierro. Profe, sí, profe, ya le digo cuánto. A ver. Astrid Delgado, ¿cuánto le dieron las reacciones? No las estoy calculando, ingeniero. No las he sacado todavía. Karen Beltrán, ¿cuánto le dieron las reacciones? No las he sacado, profe. Gustavo, Gustavo Adolfo, No, buenas noches, profe, ¿cómo está? buenas noches. ¿No las has sacado? Eh, Y no le escuché nada. yo hice acá lo siguiente, profe. En primer lugar, Sí, tengo que tener en cuenta la P, que está, la planteé diciendo que P es 45 kips. Eh, tengo que tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en A nula. Tomo el factor BY, sí, que lo que hago es menos 9, que es el menos 9 que va vertical, dividido 12 sobre P, que son las dos fuerzas que se encuentran ahí, ¿verdad? Y ese resultado me da, o sea, cojo menos 9 sobre 12, me da un resultado tal, lo multiplico por 45 kips, que es la fuerza, y me da un BY es negativo, tengo la duda, me da 33,75, pero entonces no sé si está bien o esté mal. bueno, vamos a hacerlo aquí. Estudienlo, Ya por lo... favor. Pero vamos a hacerlo acá. Yo les voy a mostrar aquí un programita que se llama SAP 2000, que nos sirve para encontrar fácilmente el análisis de cualquier tipo de estructura. Como vamos a encontrar la fuerza interna, yo voy a plantearme entonces, a partir de la concepción de mi estructura,
una grillita en el programa. Y si lo quieren ver más a fondo, pueden consultar algunos de los videos que tengo ahí en el canal para que puedan utilizarlo. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo se haría la modelación de una armadurita. ¿Listo? Que nos va a servir como ejemplo. Si no estoy mal, nosotros en este curso ya habíamos realizado una armadura, ¿cierto? En la cual por el método de los nodos habíamos encontrado unas fuerzas para poder determinar un desplazamiento. Esta es una manera de dibujar nosotros la grilla en el programa SAP 2000 y poder establecer entonces el dibujo de la misma. Entonces aquí en SAP yo lo que hago es, primero las unidades, keep, pie, grado Fahrenheit, que es referencia a la temperatura. Aquí en File, veo a New Model. Se me despliega esta ventana. Yo siempre acostumbro seleccionar el template en blanco. Y aquí debajo de este template, yo trabajo en XY mi plano, en XZ, perdón, mi plano. El programa siempre me va a mostrar a mí los ejes positivos. Entonces yo le doy clic derecho y Grid Data. En Global le doy Modify. Voy a trabajar en función de los espacios, pero me pide que por lo menos en cada uno de los espacios coordenados debe tener una fila. Entonces yo le doy espaciamiento. Aquí agrego y aquí agrego. Esto lo voy a dibujar en X y esto lo voy a dibujar en Z, ¿cierto? Entonces en X la separación que hay entre uno y otro eje es de 12 pies. En X, 12 pies. Y en Y, la altura es de 9 pies, como veo acá. Entonces altura, 9 pies. Le doy OK. ¿Listo? Y le doy OK. Entonces me genera mi grillita de trabajo que me va a servir para dibujar. Aquí en Define, Section Properties, Frame Sections, yo puedo importar las propiedades. Voy a importar una propiedad, como me da mi problema, es una propiedad en I. Importo esa propiedad en I. Es un perfil W 8x28, es decir, es americano. Ahí es ese. Le voy a abrir. Y aquí me salen todos los perfiles americanos. Los perfiles tipo W, que es el que necesito. El I28, le doy OK. Y aquí me sale. Entonces, algo importante es que aquí en mi material lo voy a modificar y le voy a quitar el peso. El peso le voy a dejar en 0. Le doy OK, le doy OK. Porque yo nunca tengo dentro de estos análisis en cuenta el peso propio de la sección transversal. Yo quisiera verificar aquí en el área. Esto me da 0.0573 pies cuadrados. El área me dice que es 825 pulgadas cuadradas. Fijémonos acá una cosa. Si yo aquí modifico de pies a pulgadas, y voy aquí en definir los frame sections, tengo que 8.25 pulgadas cuadradas es el área de la sección transversal, igual que en el problema. Entonces, estoy trabajando bajo el mismo perfil, le doy OK. OK acá nuevamente y OK. Para dibujarla, utilizo las herramientas de dibujo. En dibujar frame, cuando dibuje elementos viga, columna o elementos de una armadura, yo voy a dibujar frames. Aquí le coloco ese en Pinet, porque es un elemento que solo va a trabajar a tensión y compresión. Y lo demás lo dejo igual. Inicio, fin. Para mi elemento de AC. Inicio en C, termino en B. Para mi elemento que yo tengo acá de C a B. Inicio en A, termino en B. Para mi elemento del nodo inferior, que es el que quiero analizar. Le doy Enter, Enter. Luego selecciono el nodo, voy a Assign, Join, Restraints. Le coloco el Pinet. OK. Ahora voy a seleccionar el otro nodo, Assign, Join, Restraints. El patín. OK. Me falta por asignar la carga. Selecciono este nodo superior en C, donde tengo carga P y P de 45. Entonces son cargas que van hacia abajo y van de derecha a izquierda. El programa me muestra a mí acá los ejes, me indica hacia dónde van los ejes positivos. Entonces, assign, join loads, son fuerzas
Vamos a dejarlo por el patrón de carga muerta, no nos interesa ese aún. Aquí va a decir que necesito en ese nodo, necesito una fuerza P de 45 kips. Entonces, 45 y la voy a dibujar negativa porque va en sentido contrario a mi eje X y negativa porque va en sentido contrario a mi eje Z. Entonces, en X y en Z le voy a aplicar, tengo la carga de 45 kips, faltará este nodo, y tengo una carga negativa en X de 45. Esto le va a dar 0. Le va a dar aquí OK. Listo, tengo mi armadurita. Generalmente cuando yo ya dibujo mi armadura, le asigno las cargas y los apoyos, bastará con correr el modelo. Le voy aquí en correr el modelo, correr ahora. Aquí voy a quitar esto. Correr ahora. Aquí me pide que lo guarde. Lo voy a guardar. Creo que lo tenía acá. Sí, aquí guardémoslo. Le pongo cualquier nombre. Y verifico que la carga axial en ese elemento sea de menos 90 kips. Esa es la fuerza que está teniendo el elemento estructural en ese punto. ¿Listo? Esa es la fuerza que yo voy a utilizar con la cual NAB, perdón, no la NBA, NAB es una fuerza de compresión de 90 kips. Que para los que encontraron las reacciones, venga, miramos cuánto nos dan las reacciones acá, rápidamente. A ver si les concuerda. Entonces nos da 90, 78.75 y 33.75. Sí, profesor. Listo. Ahí están bien las reacciones. Profe, esa 33.75 es positiva o negativa, esa es la duda que yo le iba a preguntar al Negativa. maestro. Negativo. Negativa, entonces está bien la vaina. Gracias, profe. Listo. Ya después de eso, cogen este nodo y analizan y les tiene que dar que es menos 90 kips, la fuerza interna. ¿Listo? Para los que lo hicieron, entonces ya lo comprobaron y está bien. Fuerza interna. Si yo quiero ver las fuerzas internas, voy aquí. Axial Force. Le doy OK. Y aquí puedo ver entonces, dándole clic derecho, a cuánto corresponde el valor de esa fuerza interna en el elemento de estudio. Menos 90 kips. ¿Listo? Esa es la fuerza con la cual vamos a trabajar nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. No sé si... ¿Listo, muchachos? Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar, por favor, las fórmulas para A, un ángulo de θ igual a 0, θ igual a 30 y θ igual a 45. A partir de esa fórmula, de esa fuerza que hemos encontrado, donde decimos que NAB es igual a 90 kips en compresión. ¿Listo? Entonces apliquen esas fórmulas y ya vuelvo con ustedes para ver cómo quedaron. Profe, ¿nos puede dejar ver las fórmulas? Es que yo no las alcancé a anotar todas. Gracias, profe. Estas son las fórmulas. Si quieren, tómenle un pantallazo para poder cambiar la presentación y dejarla donde está el problema. Listo, profe, ¿la puede poner en el problema?
Profe, que primero una consulta. Profe, ¿está por ahí? Sí, cuénteme. ¿Tau de teta puede tener valores negativos? Tau de teta, claro. Tau es positivo o negativo. Y la convención de signos es como la especificamos acá. O sea, puede ser positivo o negativo. Eh, Aquí, mire. Este es un tau que genera una rotación en sentido de la mansión del reloj, es negativo. Y hacia el sentido contrario sería positivo. No, es que me dio un valor negativo y pensé que estaba haciendo algo mal. Gracias, profe. Profe, qué pena. Profe, Sí, señor. es que me confundí. El P, o sea, el P que nosotros colocamos en la fórmula, ¿es el de 45 kips o el que nos dio de 90 kips El 90 es la fuerza interna, el de 90. en la fuerza? El de 90, listo. Sí. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue con el primer punto? Con A, ¿cómo les fue? Buenas noches para todos, muchachos. Muchísimas gracias por nuevamente traer los proyectos que nosotros. Entonces, fijémonos aquí en nuestras formulitas. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Aquí va a salirme. Lo que les voy a hacer con la configuración compartida, pues tenemos que meter Voy a llevarme mis formulitas para que no tenga problema. Entonces aquí en el ejemplo, yo sé que mi fuerza interna, ¿cierto? Es la que alcancé a encontrar. Borramos esto para que no nos confundamos. N es la fuerza normal. ¿Cierto? Yo lo que encontré ahorita fue la fuerza sobre mi elemento, que es esa fuerza, la carga de A a B, que dije yo que es lo que encontramos como 90 kips. ¿Listo? Y eso está en compresión. Y ahí, como tengo una sección inclinada, en el primer caso, ese ángulo de inclinación no existe, no hay inclinación sobre mi horizontal, sino que está a 90 grados.
mi esfuerzo inclinado va a ser igual a mi fuerza sobre mi área, es decir, PA de AB, ¿cierto? Sobre el área del elemento AB. Es decir, mi P es 90 kips, como está en compresiones negativo, sobre el área de la sección transversal, que me dice mi problema, que es 8.25 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto me da 90 dividido 8.25? Menos 10 KSI, profe. 10.9 KS6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es kilolibra sobre pulgada cuadrada. Kilolibra sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál será el valor de mi esfuerzo cortante? Para A. ¿Cuál sería mi esfuerzo cortante? ¿Cero? Cero, correcto. Si mi ángulo es de 90 grados, Sí, si no hay profe, cero. inclinación de esto, pues mi teta es cero porque no habrá esfuerzo cortante. Entonces las respuestas para A serán 10.9 KSI de esfuerzo normal y 0 de mi esfuerzo cortante. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor profe. Ahora veamos en B. B me dice que yo tengo que tener un ángulo teta igual a 30 grados. ¿Cierto? En el caso de mi esfuerzo, vamos aquí, voy a dibujar aquí, vamos a salir un momentico. Voy a dibujar. Y tengamos este. Entonces nosotros vamos a inclinar esto 30 grados. Es decir, vamos a tener un esfuerzo normal sobre cada una de estas caras. Un esfuerzo normal. ¿Cierto? Un esfuerzo normal. Y un esfuerzo normal. Sobre cada una de las caras vamos a tener un esfuerzo normal. Pero también vamos a tener un esfuerzo cortante. Mi esfuerzo cortante, que ya sabemos que actúa de manera perpendicular, perdón, paralela a esa superficie. Entonces vamos a nombrarla acá con un color verde. Y la nomenclatura ya la vamos a definir. Primero definámosla como si esto fuera aquí positivo. Vamos a ver si efectivamente esa nomenclatura corresponde o no a ese valor. ¿Listo? Sería el estado de esfuerzos que pretendemos encontrar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo analizo este ángulo que tengo acá con respecto a una horizontal, hagámosle con respecto a una horizontal un poquito más recta, acá, esto es de 30 grados. Es decir, este esfuerzo lo vamos a llamar esfuerzo teta 1, pero este esfuerzo sí no va a tener la misma inclinación. Este esfuerzo teta 2 va a depender de la inclinación que tenga con respecto a mi horizontal a la fuerza. Si yo trazo aquí un ángulo, una línea, un eje X y un eje Y, yo me doy cuenta que este ángulo, que es de 90 grados, con respecto a la horizontal, este ángulo que va a representar este esfuerzo, teta, sigma teta 2, va a ser un ángulo que llamémoslo aquí alfa. El alfa va a ser igual a 90 grados más 30 grados, es decir, mi alfa va a ser igual a 120 grados. Ese es el ángulo que yo voy a tener en cuenta para
mi problema. ¿Listo? Para lo referente en cuanto a sigma 2. Teta sigma 2. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eso es lo que vamos a analizar nosotros y por lo cual vamos a trabajar. Entonces, calculemos sigma teta 1. Sigma teta 1, ¿cuánto es sigma teta 1? Vamos a decir que es nuestro esfuerzo normal, ¿cierto? Multiplicado el seno cuadrado de teta. Y sigma teta 2 va a ser igual al nuestro esfuerzo normal multiplicado seno de teta cuadrado de alfa. Entonces, sigma, ¿cuánto es sigma? Sigma es el valor que acabamos de encontrar de menos 10.9 K6, ¿cierto? En el que encontramos en A, por el seno cuadrado del ángulo teta, que en el primer caso es de 30 grados. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esa operación? En el caso de sigma teta 2 va a ser igual a sigma, que es menos 10.9 K6, ¿cierto? Multiplicado el seno cuadrado de alfa, que es 120 grados. ¿Cuánto nos dan esos dos valores, muchachos? Menos 2,72, profe. ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? El El de arriba. de arriba, profe. Menos 2.72. Sí, señor. Listo. KSI. ¿Y el de abajo? No, mentiras. Espere, profe. Creo que es al revés. El de Es al abajo revés. da menos 8.175, profe. Es al revés, profe. El de arriba estaba bien, profe. ¿Sí? Ah, el de arriba sí estaba bien, profe, sí daba eso, 2,75 y el de abajo da 8,17. Menos 8,17, perdón. Listo. KSI. Listo. Esos son los esfuerzos normales. Ahora, voy a colocarlo por acá. Sigma Z1 igual a menos 2.75 KSI. Pongámosle menos 2.8 y sigma teta 2, pongámosle 8.2 KSI. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda por encontrar? ¿Qué nos queda por encontrar? El esfuerzo tau. Tau de teta, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces, tau de teta es mi esfuerzo normal multiplicado el seno de teta, ¿cierto? Por el coseno del ángulo teta. Para el caso del esfuerzo cortante, cada una de las caras va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, tau de teta va a ser igual a mi esfuerzo normal, que es menos 10.9, pero recordemos que esta fórmula estaba con un menos acá, entonces menos 10.9 KSI multiplicado seno de 30 grados, ¿cierto? Por el coseno de 30 grados. O sea, 4,71, profe. 4.71. Sí, señor. 4.71 KSI. KSI. Y esos serán nuestros esfuerzos. Entonces ahora, como lo queremos representar en este, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Entonces, mi esfuerzo normal, me habían dicho que era 2.8 KSI. 2.8 KSI. Y este me da 8.2. ¿O cuánto me da acá? 8.2, profe. 8. Redondeándolo, 8.2. Listo, 8.2. Pero ¿qué pasa? Mi convención de signos me dice que eso es negativo. Como yo lo tengo acá, es como atención. Entonces, porque es negativo, va a estar entrando a la cara. ¿Listo? Por ser negativo, entra a la cara. Entra a la cara. Entonces el esfuerzo me está diciendo, oiga, eso es un esfuerzo de compresión, no de tensión. Es decir, está entrando, por lo tanto le da a usted negativo. Y mi esfuerzo cortante me da 471 y es un esfuerzo cortante positivo, miren. Quiere decir que hará girar esto en sentido contrario de las manecillas del reloj, tal como lo tengo ahí. Entonces, tomen como referencia esta cara para poder dibujarlo. ¿Listo? Pues, y ese esfuerzo será 4.71 KS6. Y a partir de esa cara yo digo, en la cara opuesta tengo el mismo valor,
pero sentido contrario. Y nosotros decimos que en las aristas estos dos se vienen a encontrar, es decir, este esfuerzo cortante viene de aquí para acá y este esfuerzo cortante viene aquí para acá. ¿Listo? Y ese sería el estado de esfuerzos que tendríamos para nuestro punto B. ¿Alguna duda acá? No, profe. Listo. Ahora hagamos nuestro punto C. En C, Profe, el C es el mismo que en el punto B, ¿no? no porque es a 45 grados. Ah, pues cambia el ángulo. Ah, Ya es sí, a la fórmula es 45. la misma. Sí, señor. Entonces, sigma teta es igual a ¿qué? A mi esfuerzo normal, menos 10.9 KSI, ¿cierto? Multiplicado el coseno cuadrado de mi ángulo de 45 grados. ¿Cuánto me da eso? Eso le da menos 5,45. 5.45 KSI. Sí, Y señor. teta, tau teta es igual a mi Ese esfuerzo da lo normal, mismo, pero positivo, profe. eso. 10 Sí, da KSI por exactamente lo mismo. coseno de 45 por seno Por seno de 45. 45. Y me da lo mismo, pero positivo. Exacto. 5.45 KSI. Entonces, ¿qué es lo que tendría que darme? Pues lo que me está dando. ¿Por qué razón? Porque si yo me doy cuenta, en un ángulo de 45 grados, ¿cierto? En un ángulo de 45 grados, ¿qué me dijo a mí mi gráfica? Miren, a 45 grados, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, los esfuerzos son iguales. Y aquí me da la mitad de mi esfuerzo normal y aquí me da mi esfuerzo máximo cortante. Entonces, si nos vamos nosotros al punto B, 10.9 dividido 2, ¿cuánto es? 5.45, la mitad del esfuerzo normal. Y mi esfuerzo cortante máximo de 5.45 KSI. Tiene el mismo estado de esfuerzos, solo que tanto los cortantes como los normales serán con un valor de 5.45 KSI. ¿Alguna duda? No, señor. Listo, No. No, muchachos. no, señor. Por hoy vamos a dejar hasta acá para no saturarnos con más tema de cara al parcial. Esto, hasta aquí vamos a evaluar. La siguiente clase hago un ejercicio y resolvemos dudas, o dos ejercicios y resolvemos dudas. ¿Listo? Listo, profe.